y las de mayor amplitud es porque estaban más cerca de la partícula, ¿sí? Tienen mayor amplitud porque nos acercamos más y las otras eran más pequeñas porque estamos más lejos de ella. Lo mismo que acabamos de indicar acá, ¿sí? Pero en una carga negativa se comportan hacia el centro, ¿sí? Es decir, hacia el origen de ese campo. Por lo tanto, si tenemos clara esa parte, yo debo decir o puedo decir que estoy apuntando hacia el origen de ese campo, ¿sí? En el punto que sea, esté acá, esté acá, esté acá, en cualquier punto, yo voy a estar apuntando hacia la carga negativa porque ese es el origen de ese campo, ¿sí? Pero la flecha no va, por ejemplo, acá, no va acá, no va acá, ¿sí? Sino va en la que colocamos acá como correcta, en esa dirección color azul, ¿sí? Es decir, esa es la correcta. Luego también indicamos, bueno, como nos piden ese vector de campo eléctrico, sabemos que debemos indicar ese campo con eh, vector unitario, ¿sí? Eh, si me piden entonces, ¿en qué dirección está ejerciendo ese campo? No importa si es carga positiva o carga negativa, es hacia el punto P, ¿sí? No importa si la carga es positiva, si la carga hubiera sido de 3 nanocoulombs positivo, obviamente, no importa el valor, mi vector siempre hubiera sido hacia el punto P, ¿sí? Mi vector siempre hubiera sido hacia el punto P, ¿sí? Eso es lo que hubiera tenido yo, ¿sí? Hacia el punto P, ¿sí? Eso es lo que realmente indica, no importa si es negativa o positiva, la carga del origen, en qué dirección está ejerciendo o a quién está afectando, en qué dirección, al punto P, ¿sí? No importa si es positiva o negativa, ¿sí? Entonces, con base en esa definición, ese pequeño vector unitario R siempre va a apuntar hacia el punto P. ¿Qué es lo que se va a cambiar? Pues la dirección de nuestro campo eléctrico, en donde se está llevando a cabo, ¿sí? O donde está señalando, si queremos, la carga que está provocando ese campo, ¿sí? Entonces, si yo tengo ya definido eso, ¿sí? Y sé que la ley de fuerzas no está aplicando acá, o sea, la ley de cargas, mejor dicho, no aplicó para determinar esa dirección, no aplicó, si ustedes recuerdan, pues no aplicó. Entonces voy a copiar la diapositiva, voy a borrar esto. Entonces ahora sí procedemos nosotros a encontrar ese campo eléctrico, ¿sí? Y primero tengo que encontrar mi radio. Entonces dibujamos nuevamente y nosotros acá, para tener esa referencia, pues yo realizo el triángulo que tengo acá. Vamos a realizar acá, sí, solo para tener la referencia, la noción. Voy a decir que está acá esto. Y entonces yo tengo R, tengo mi coordenada X que es 1.2 y tengo mi coordenada Y, ¿sí? Que yo sé que es menos 1.6 para que lo tengamos ahí. Pero eso no va a afectar el tamaño de R, ¿sí? Por lo tanto, voy a decir que R es igual raíz de 1.2 al cuadrado más raíz de menos 1.6 al cuadrado. Ese va a ser el tamaño de R, ¿sí? Entonces solo calculemos ese dato de R, ¿sí? Con coordenadas para que nos dé nuestro radio. Obviamente tiene que ser mayor que 1.6 y mayor que 1.2, ¿sí? ¿Cuánto nos queda ese radio? 1.93.
1.93. Perdone, esa no es, me equivoqué. Ok, no hay problema, dígame. 2. 2 exacto. Sí. Muy bien, entonces mi radio es 2 metros. Colocamos acá 2 metros. Y si se dan cuenta, esto no cambia tanto ya en este análisis con respecto a la fuerza eléctrica que ya estamos calculando, solo que nos referimos al campo eléctrico. Entonces, si yo tengo ya estas coordenadas, ¿cómo voy a encontrar un vector unitario? Copiamos acá nuevamente esto. Sabemos que el radio es 2, ¿sí? Y el vector unitario entonces se define de esta manera, ¿sí? Era un vector R, o mejor dicho, ese era el símbolo para unitario. El vector R, pues me estoy refiriendo a ese que encontramos ahorita, ¿sí? El vector R, ¿quién determina ese vector R? Pues lo determinan las coordenadas XY, ¿sí? X, Y más Y, JY, bueno, llamémoslo Y en J y dividido su magnitud, dividido R, ¿sí? Dividido R. Así que aquí va R. ¿Cómo expresamos eso? Pues nuestra coordenada en X, ¿sí? Va a ser 1.2, ¿sí? Positivo, obviamente, metros en X, que es Y, más el valor de Y. Aquí sí debo colocar forzosamente mis signos. 1.6 metros en J, pero es Y, ¿sí? Dividido 2 metros. 2 metros. Así obtengo yo mi vector unitario. Entonces, ese vector unitario me va a dar 1.2 dividido 2, me queda 0.6. Tiene que quedar sin dimensionales. Si se dan cuenta, ya no son metros, sino solo I. Y acá, menos 1.6 dividido 2, tiene que dar 0.8. Solo así, J. ¿Sí? Ya tenemos ese vector. Es decir, ese vector representa la dirección. Yo pude haber encontrado el vector unitario también en los problemas de fuerza, ¿sí? Y cuando me decían en qué dirección está en dirección del vector unitario 0.6 menos 0.8. Si me preguntan en qué dirección, ¿sí? O si me preguntaban en qué dirección también, como les indiqué, puede ser indicar el ángulo a partir de dónde. Si yo digo acá, ¿sí? Norte, sur, este, oeste, yo voy a decir que mido el ángulo desde sur a este, ¿sí? Y si estos fueran 20 grados, pues mi dirección es sureste, 20 grados. Esa es la dirección. Si no lo planteo así, pues coloco mi dirección es 0.6 y menos 0.8 j, porque eso me está indicando el vector. La dirección también es el vector unitario, ¿sí? Pero para eso, entonces, ¿cómo compruebo yo primero que es un vector unitario? Porque la magnitud siempre me da 1, ¿sí? La magnitud del vector unitario siempre va a dar 1, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen esto, más menos 0.8 al cuadrado, ¿cuánto les da esa magnitud? ¿Cuánto les da esa magnitud? 1, ¿sí? Entonces, esa es una prueba que ustedes pueden hacer que siempre va a quedar 1. Si ustedes operaron bien esto, siempre me tiene que dar 1 cuando yo saco la magnitud, ¿sí? Porque esa es la función y por eso se llama vector unitario, porque es una unidad, es la unidad, es 1, entonces solo me está denotando en qué dirección voy, porque solo me dice mi pequeño valor en X, mi pequeño valor en Y, y entonces yo ya
puedo decir que tengo este valor en Y, en X, y solo me sirve para orientar esa flecha en qué dirección voy, ¿sí? En qué dirección está apuntando ese punto P. Por eso se llama vector unitario, ¿sí? La magnitud siempre me va a dar 1, ¿sí? La magnitud siempre es 1. ¿Sí? Y lo que aparece acá es la magnitud del vector R, ¿sí? Es decir, esto, miren, 2 metros, por eso aparece R abajo, ¿sí? Si quieren le vamos a quitar esto para que se diferencie bien. Y lo vamos a colocar así entonces, para que sepamos que es ese vector unitario. Lo colocamos así, ¿sí? Para que diferenciemos. Y si quieren, pues hacemos la magnitud acá nuevamente, para que quede indicada, que tiene que quedar entonces 1, ¿sí? Y siempre va a quedar 1, ¿sí? Esa es mi comprobación de que operé bien. Entonces, si yo ya encontré un vector unitario, estoy encontrando solo en qué dirección está, ¿sí? Es como que estuviera moviendo la flecha y apunto a ese punto P. Y entonces digo, está en esa dirección. Eso es lo que estoy haciendo con el vector unitario, ¿sí? Muy bien. Acá. Ok. Entonces, después de encontrar este vector unitario, yo necesito encontrar mi campo eléctrico. Entonces, revisamos nuestras ecuaciones. Campo eléctrico se define como K por Q sobre R cuadrado, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a copiar la diapositiva. Borro esto porque ya no me sirve ahorita. ¿Sí? Eso ya lo tenemos en la otra. Encontramos el campo eléctrico, ¿sí? K por Q sobre R cuadrado, ¿sí? Solo que ahora no vamos a colocarlo solo así, sino multiplico por el vector unitario, porque es el que me está dando la dirección, ¿sí? Sin embargo, encontremos primero la magnitud de campo eléctrico. Es K, la constante K, yo sé que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs cuadrado, ¿sí? Eso tengo ahí en campo eléctrico. Por carga, yo sé que la carga es menos 8, pero está en valor absoluto. Menos 8 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿sí? Dividido R cuadrado. R cuadrado es entonces 4, ¿sí? R cuadrado tiene un valor de 4. No lo voy a dejar indicado acá. 2 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me queda este valor de E? 9 por 10 a la 9. Recuerda, 18 exacto. Sí, le quedó 18 exactos. Bueno, gracias, ahorita comprobamos. Entonces, 18 exactos serían newton sobre coulomb, ¿sí? ¿Cómo puedo comprobar ahí también lo siguiente? Recuerden que yo les dije sin calculadora, ya que tenemos 10 a la 9 y 10 a la menos 9, entonces nosotros eliminamos esta base 10, y entonces basta con que multiplique 9 por 8, 72, ¿sí? Entonces arriba me queda 72 y aquí abajo tengo 4, ¿sí? La mitad 36 y la mitad 18, ¿sí? Entonces sí es correcto, 18. Y tiene que dar positivo porque recuerden que están las barras de valor absoluto, ¿sí? Entonces ya tengo yo ese 18 newton sobre coulomb.
Me falta multiplicar por el vector unitario. Entonces lo expresamos ahora. Sí, 18 newtons sobre coulomb por el vector unitario que era 0.6i menos 0.8j, ¿sí? Menos 0.8j. ¿Cuánto me queda entonces en coordenadas XY? 18 por 0.6, 18 por menos 0.8. ¿Cuánto me queda? 18 por 0.6 da 10.8. 10.8. 10.8 en dirección Y. ¿Sí? ¿Y el otro cuánto le queda? Menos 14.6.4, perdón. Menos 14.4. Sí. 14.4 son newtons sobre coulomb, pero en dirección J. Y acá estos son newtons sobre coulomb en dirección Y. Entonces, cuando a mí me piden ese vector, el vector implícitamente me está dando la dirección, ¿sí? Porque yo estoy considerando el vector unitario que ya me estaba apuntando exactamente a ese punto P, ¿sí? Me da dirección. Por eso aquí no me dice obtenga la magnitud y obtenga la dirección, ¿sí? Porque yo ya estoy implicando magnitud acá, si se dan cuenta. Miren, cuando me decían encuentre magnitud, si era fuerza eléctrica, encuentro la magnitud de este vector indicado acá, rojo, ¿sí? Magnitud. Pero cuando me pedían la dirección, pues yo tenía que indicar al final en mis coordenadas XY para ver en qué punto me estaba ubicando, ¿sí? En dónde estaba apuntando, ¿sí? Pero a raíz de que ya tengo yo ese unitario que apunta hacia P y encuentro la magnitud que está aquí implícita, entonces el vector de campo eléctrico está indicando la dirección automáticamente, ¿sí? O sea, yo ya no separé por magnitud y dirección, sino encontré directamente ese, ¿sí? O sea, yo puedo tomar, y aquí se podría venir yo, solo así para indicarlo muy rápidamente, pues nos posicionamos y decimos, son 10.4 acá en X, 10.4 en X, y acá son 10.8, son 10.8, 14.4 en Y, ¿sí? Pero son negativos, y eso me va a tirar acá, a ese punto, ¿sí? Que al final termina siendo la dirección, ¿sí? Está dando la dirección. Y la magnitud acá es 18 newtons sobre coulomb, ¿sí? Eso es lo que estaríamos interpretando solo con esto de acá, ¿sí? ¿Sí? A eso vamos con esa parte, ¿sí? Ya no lo estamos viendo por distancia en el plano cartesiano, de 1.2 metros a la derecha y menos 1.6, sino lo estamos viendo con magnitudes de componentes del campo, ¿sí? Estos son newtons sobre coulomb siempre, 10.8, y acá siempre son 14.4 newtons sobre coulomb, 14.4 newtons sobre coulomb. Así lo estaríamos interpretando con ese vector. Solo hay que tener cuidado entonces de encontrar la dirección de forma correcta. Yo puedo comprobar ese vector unitario obteniendo su magnitud y me tiene que quedar 1. De ahí viene el nombre de unitario, ¿sí? Me ayuda a identificar en qué dirección estoy, pero no tengo la magnitud todavía. Eso es lo que me ayuda. Entonces acá vamos a borrar esto. Y esto de acá, pues esto ya no es necesario, pero sabemos que solo estamos hablando en función de campo eléctrico, componentes X, XY, ¿sí? Entonces ese problema así se resolvería. El otro no tenía esa complejidad,
porque no me están dando un plano cartesiano, ¿sí? No me están dando unas coordenadas, solo me dice un punto P. Ustedes pueden elegir acá cualquier distancia o posicionarlos como ustedes quieran. Los dos puntos no importa, ¿sí? La carga y el punto se pueden colocar de forma arbitraria, ¿sí? Entonces vamos a subir otra vez este documento con esas 4 nuevas diapositivas y el anterior siempre para que tengamos de respaldo. No sé si tenemos alguna duda. ¿No hay dudas? Yo diría que no, ingeniero. No, muy bien. Ajá, dígame. El valor unitario. Acá. Porque es que el vector unitario usted lo toma en función de coordenadas x, y. Entonces se define como esto, mire. X, una coordenada x en dirección x, que es esto, ¿sí? No importa qué valor sea, si es 3, si es 5, si es 10 o si es 1.2, es un valor en x, una coordenada x. Pero ¿en qué dirección apunta ese valor? En x, o sea, esto solo me está diciendo estoy apuntando en x, ¿sí? Y y, obviamente también puede ser cualquier punto en el eje y, positivo o negativo, pero acá es menos 1.6 metros, apuntando en dirección y, porque apunta hacia abajo o hacia arriba en y, ¿sí? Estoy solo en el eje y. Eso eso indica estos vectores de dirección, ¿sí? Y dividido su magnitud. Pero ¿qué magnitud es esa? Pues nosotros encontramos magnitud de ese radio, que es 2. Tengo la coordenada x, que es 1.2, y tengo la coordenada y, que es menos 1.6. Entonces, por eso sustituimos acá 1.2 metros, menos 1.6 con su signo, obviamente, y la magnitud 2, ¿sí? De este R, ¿sí? Al operar eso, entonces me quedó este vector, 0.6 en y, menos 0.8 en j, ¿sí? Eso quiere decir que usted viene y plantea cualquier eje de coordenadas así, y usted mide 0.6 acá, y mide menos 0.8 acá, y entonces proyecta, y eso le da la dirección hacia el punto P directo. No tenía que posicionarse usted en 1.2 forzosamente o en menos 1.6, sino solo con hacer esa proyección acá, usted encontró siempre la dirección al punto P, ¿sí? Y ese vector, ¿qué valor tiene o qué magnitud tiene ese vector que me permite encontrar eso? Pues tiene magnitud de 1, porque aquí esto solo es comprobación, ¿sí? Nosotros llegamos hasta acá y esto es lo que va multiplicado con el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, por eso es que aparecen esas dos componentes, ¿sí? Es como que yo tomara, bueno, cuando algo es lineal, ¿sí? Si aumenta una unidad en X, pues aumenta una unidad en Y. Entonces podríamos verlo acá, lo voy a hacer en esta otra. Aumenta en X y en Y, ¿sí? Lo vamos a hacer lineal acá. Como que le diera un ejemplo a usted, bueno, si aumento 1 grado de temperatura, por ejemplo, 1 grado de temperatura, pues aumenta bueno, la humedad, por ejemplo, acá, solo por decirlo. Si aumenta la temperatura, aumenta la humedad, pero por cada grado aumenta igual una unidad la humedad, ¿sí? Entonces, 1 y 1, ¿sí? Si aumenta a 2, también va a aumentar a 2 la humedad. Aumento a 3, aumenta a 3 la humedad. Y así sucesivamente voy a ir aumentando, ¿sí? 5, 5. Entonces, a usted le va el mismo resultado que usted proyecte el 5 con el 5, el 4 con el 4, 3 con el 3, 2 con 2, 1 con 1. A usted le va el mismo resultado que tomara solo esta unidad del 1, o sea, de la primera
iteración, si quiere verlo. 1, o plotea aquí, observe, siempre le va a quedar la dirección que apunta a ese punto P, si este fuera mi punto P, ¿sí? Entonces el vector unitario solo está cumpliendo esa función de un vector de unidad, de magnitud 1, o sea, esto vale 1, la magnitud. Bueno, ahí no se vio bien. Vale 1, ¿sí? Acá hay un pequeño vector. Aquí está la flecha. Vale 1, y ya me está indicando hacia dónde está ubicado el punto P. Sin embargo, cuando usted ya calcula esto, bueno, con las dimensionales del campo eléctrico, pues usted vino acá y ploteó 10.8 y aquí 14.4, pero de todas formas le termina dando la proyección, digamos, del punto P, ¿sí? O sea, solo me estoy ahorrando encontrar la dirección instantáneamente, y aunque no me estén solicitando la magnitud, pues está implícita porque ya hicimos el producto acá, ¿sí? Magnitud y dirección, ¿sí? Entonces a eso se refiere ese vector unitario, que es un pequeño vector que me indica la dirección. Yo no quiero que ese vector tenga aquí magnitud 5, magnitud 6, magnitud 7. No me interesa qué tan grande puede ser en magnitud. Lo que me interesa es que apuntó exactamente a ese punto en el espacio, el punto P, donde yo quiero encontrar qué valor tiene el campo, ¿sí? No sé si ahí estamos un poco más claros. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto igual lo borramos, era solo para indicar que no importa entonces cuál sea la variación, ese vector me da la dirección automáticamente, no tengo que encontrar los valores reales para decir en qué dirección apuntó, ¿sí? Eso más que todo. Borro esto, dejamos de compartir esto o cambiamos la pantalla. Vamos a cambiar la pantalla. Entonces todavía tenemos un par de minutos, bueno, tenemos unos minutos. Me indican si ya se ven las diapositivas. Ya vemos Ya, las ingeniero, yo ya logro visualizar. Bueno, ahorita ya no. ahorita ya, muy bien. Entonces, al igual que en la fuerza eléctrica, hablamos de una superposición de fuerza eléctrica. Cuando hablamos de la superposición, nos referimos nosotros a una sumatoria, ¿sí? Solo que estábamos haciendo una sumatoria por componentes. Y esto lo hicimos a raíz de que no vamos a tener solo dos cargas. En ese ejemplo que hicimos de fuerza, podríamos tener 5 cargas, podemos tener hasta 100 cargas, pero que no tiene sentido calcular tantas veces o tantas direcciones posibles, porque es muy trabajoso, quita mucho tiempo, ¿sí? Pero existe entonces superposición también en los campos eléctricos. Quiere decir que ahora ya no estoy hablando específicamente de la fuerza, sino del campo que genera esa partícula en específico, sea positiva, negativa, del tamaño que sea. Y entonces estamos hablando de que la sumatoria de fuerzas, en términos generales, eso es lo que me interesa, solo lo voy a remarcar y de ahí lo borramos. ¿Hay sumatoria de fuerzas? Sí, miren, hay sumatoria de fuerzas como ya se ha trabajado. ¿Y cómo hago yo para hacer la sumatoria de campos eléctricos? Pues solo hago el equivalente Q por E. Q por E es un equivalente de la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero hacer una superposición o sumatoria de campos eléctricos, voy a tener esta expresión, ¿sí? El texto más que todo es para que ustedes lo revisen, lo lean, pero en esencia lo que quiero decir es que la fuerza, sabemos que tiene un equivalente de carga por campo eléctrico. Y al de despejar, pues tenemos campo eléctrico, fuerza sobre carga. Es lo que está acá, ¿sí? Fuerza sobre carga. Así que si quiero hacer superposición de campos eléctricos, pues me basta con sumar los campos. Pero yo sé que este campo se divide en E1 en X y también se divide en E1 en Y. Este campo de abajo se divide en E2 en X y también en E2 en Y.
De la misma manera, E3 en X y E3 en Y. Entonces yo sé que voy a aplicar lo mismo que en las fuerzas. Sumo todas las X después, luego sumo todas las X, Y, y voy a tener un valor final en X como forma de vector si quieren, y un valor final en Y. Ese valor final pueden ser 5 partículas, pueden ser 10, me va a dar una dirección resultante de dónde va el campo total, es sub T, vamos a denominarlo, ¿sí? El campo total. Y ese campo total, pues, es el efecto que pueden tener varias cargas. Observen que aquí ya no estoy hablando yo de en qué dirección se movió la carga. O sea, al aplicar 5 partículas, una fuerza a cierta carga, ¿en qué dirección se movió? Bueno, se movió hacia arriba, se movió hacia la derecha, se movió 25 grados hacia arriba. No, ya no hablo de eso, sino que cuando estoy sumando los campos, estoy indicando en qué punto ejercen más, en qué es más fuerte, en qué punto, y en qué punto es más débil, ¿sí? Porque ya no hay partículas una a una, ¿verdad? Interactuando, sino pueden haber dos partículas, pero la dirección del campo donde va a ser más fuerte es lo que vamos a encontrar. Ya no vamos a trabajar como en la fuerza, ¿sí? Entonces, esto lo borramos, pero esas tres ecuaciones son las que interesa ver acá en la superposición de campos eléctricos, ¿sí? Y acá tenemos, miren, este es un ejemplo entonces de las partículas. Con esto vamos a terminar y vamos a dejar una tarea de campo eléctrico. Esta semana, la semana pasada ya no dejamos tarea. Esta sí vamos a dejar una de campo eléctrico para... No viene, tal vez no va a venir la superposición, o, bueno, la vamos a dejar como tarea para que la estudiemos. Y tampoco vamos a poder colocar 3 problemas, ¿sí? Porque no da tiempo. Ahí generalmente sí se van los 2 periodos y no podemos tomar tanto tiempo. Entonces solo analicemos esta última gráfica para finalizar. Tenemos 2 cargas, ¿sí? Tengo esa partícula positiva y la partícula positiva, y yo sé que el campo en este punto P se experimenta en esa dirección que está indicando, ¿sí? Si es una partícula negativa, como acabamos de trabajar en el ejemplo, también sabemos que apunta al origen del campo. Y en la positiva se alejó, ¿sí?, de la partícula. Entonces, observen, en el punto P, la carga 1 interactuó el campo hacia acá, y en el punto P, la carga 2, que es negativa, interactuó hacia acá. Eso da como resultado, según las componentes vectoriales, una dirección final acá, miren, ¿sí? Recuerden que no están interactuando las dos partículas. Yo no dije esta está ejerciendo atracción acá, esta repulsión. No estoy hablando de eso. Estoy trabajando en un punto P para evitar eso. Si me piden la fuerza entre las partículas, bueno, ahí sí trabajo estas direcciones, pero solo me están pidiendo el campo. Así que el campo resultante va en esta dirección, ¿sí? Y ahí estamos hablando de suma vectorial, ¿sí? No tenemos coordenadas todavía en este caso, pero yo puedo decir, y por ejemplo, si esto fuera X, y si esto fuera Y negativo, y pues esto va a ser menos X, esto siempre es menos Y, entonces yo tengo dos menos Y, fueron apuntando hacia abajo, obviamente. Tengo una X que apuntó acá y una X que apuntó acá, ¿sí? Y si las dos cargas son iguales, entonces esta se va a anular con esta. Miren, una que apunta a la derecha y una a la izquierda van a dar 0. Sumatoria de fuerzas en X va a dar 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y dio un valor de, vamos a decirle Y, menos 2Y, porque estos valores de Y van a ser iguales también, menos 2 veces lo que hay en Y, ¿sí? Y ahí entonces compruebo yo que justamente la dirección correcta según la sumatoria de esas componentes vectoriales es hacia abajo, ¿sí?
en el gráfico no aparece cuál es X ni Y, pero sí logramos determinar que en el punto P nosotros encontramos una dirección de campo eléctrico hacia abajo, miren. Entonces ya no apunta hacia acá porque la positiva sí apunta hacia ahí, la negativa lo atrae acá, apunta hacia acá, ¿sí? En el punto P pareciera que una carga está acá, miren. Pareciera que una carga positiva estuviera aplicando ese campo acá, ¿sí? Ese es el resultado de considerar las dos partículas, ¿sí? Es la superposición, lo mismo que se trabaja en la fuerza eléctrica, solo que aquí no estoy diciendo hay atracción, hay repulsión, sino me refiero a un punto en el espacio donde yo puedo determinar qué valor tiene esa presencia, ¿sí? ¿Qué valor tiene esa presencia del campo eléctrico? Y sabemos que es fuerza por unidad de carga. Coloco una pequeña partícula en el punto P. Bueno, entonces ahí ya puedo calcular fuerza eléctrica. Pero mientras no exista una partícula, el campo existe en todos los puntos posibles y con todas las magnitudes posibles, sabiendo que en el centro es más fuerte y mientras más nos alejamos es más débil, ¿sí? ¿Alguna duda de eso?